primero, gracias a todos por haber venido y gracias a la organización también very por much habernos for invitado. inviting us. Thank Es un honor you, estar aquí members of the audience, for representando attending. It's an honor for a me EKI. to be here A nosotros representing nos my gustaría contaros company, una experiencia Ekin, concreta. and I'd like to share with you Primero a para que specific sepáis, porque experience, Ekin, example. quizás para los First, que no I'd like conocéis, to Ekin explain to you es who we una are. empresa Ekin cooperativa is a ubicada en cooperative Amorebieta, company based que in decimos que es Amorebieta. partner global And dando we're a soluciones a nuestros global clientes partner that offers en solutions to soluciones de customers brochado y laminado para los sectores de lamination automoción, for the aeronáutica automotive, y energía. aerospace, and energy sectors. Somos 400 We are personas 400 people, y tenemos 5 plantas, and we 3 have de ellas en el 5 exterior. plants, 3 of which are abroad. Nuestros clientes ya nos venían ya diciendo que el 50% de la inversión en brochado era herramienta, gasto en herramienta. Entonces ya veníamos nosotros pensando cómo poder optimizar la vida de esa herramienta, ¿no? Teníamos algunos sistemas en los que con la medición de los motores y con las presiones hidráulicas monitorizamos el consumo, pero la mayor parte de las máquinas tenían varios puestos de trabajo, entonces no podíamos monitorizar independientemente el esfuerzo de brochado, que a nuestro parecer era lo más importante en este ámbito. Para los que no conocéis el proceso de brochado, bueno, esta sería la brocha y la herramienta, y estas serían las piezas ya mecanizadas. El proceso mecanizado, el proceso de brochado es un proceso de mecanizado por corte de viruta progresivo, es decir, de una pasada, de un diámetro previo, de una pasada, poco a poco vamos cortando y obteniendo este perfil que veis aquí. Son ciclos de 20 segundos y tiradas serias. El cliente, bueno, la actividad de Ekin, el 80% es fabricación de herramienta y el 20% es fabricación de máquina de herramienta. Luego le damos la solución completa al cliente. El cliente nos dice queremos obtener este componente y nosotros le buscamos la solución en cuanto a herramienta y máquina para darle esa solución, ¿no? En ese impasse en el que estábamos viendo cómo optimizar la vida de la herramienta por puestos independientes, tuvimos la oportunidad de participar en un proyecto del gobierno vasco en el que participaban varias empresas y varios centros tecnológicos, y tras varias semanas de darle vueltas a la cabeza, junto con IDECO, desarrollamos reflection and brainstorming. We developed a cyber physical system together with INECO. Bueno, sería la pinza sensorizada que veis ahí, que es la que amarra la herramienta y soporta toda la tracción de mecanizado. Conseguimos sensorizar esa pinza, en este caso se ve una, pero ya veis que hay hueco para otras tres. It's a sensor el resultado obtenido device, fue esa gráfica de ahí donde éramos capaces de identificar todos los dientes de corte de la herramienta. Aparte de todo esto, bueno, teníamos ya la captura de datos hecha. Luego a la máquina le integramos una plataforma de Edge Computing que capturaba todos los datos, los filtraba, los datos de esta sonda en concreto, de este sensor, y todos los datos de PLC que viéramos convenientes, y luego los enviamos a una plataforma cloud, en este caso Savvy, donde tenemos la capacidad de analizarlos. It's a Savvy cloud platform, and there we Como valores a analyze the destacar data. en este proyecto, Well, por un this lado sería la ventaja competitiva. project has provided us with Nada más acabar este proyecto, estamos en una batalla comercial con un competidor nuestro alemán, y este componente fue determinante para llevarnos un proyecto que nosotros consideramos estratégico. Por otro lado, nos permite crear nuevos valores, nuevos servicios, desde el punto de vista sobre todo de SAT, que ya no sea el cliente nos llama, tengo un problema, ven aquí, no, ya somos capaces
It's not a matter monitorizar of periódicamente customers las telling condiciones de us máquina that de we need to nuestro go help cliente them. y No, what we nosotros do is cuando vemos monitor algo raro le ourselves llamamos. the performance of our Y por otro lado, customers' machine tools, and when esa we cantidad de datos identify nos da opción a optimizar nuestro producto desde el punto de vista de diseño de herramienta y desde el punto de vista de dimensionamiento de máquina. optimize the whole process. Eskerrik asko. And that's more or less what we do. Thanks very much for your attention.